la importancia de campos conservativos. Bueno, les adelanto un poquito. De hecho, vamos a ver un poquito antes de dónde venimos. En la clase pasada estuve esbozando y garabateando aquí conceptos relacionados con campos conservativos. ¿Y por qué es importante? Ahorita vamos a empezar con eso la clase de hoy. ¿Por qué son importantes los campos conservativos en nuestra vida real, en el mundo físico donde vivimos? Pues es que los más fundamentales, de hecho todos los campos con los cuales podemos explicar a la naturaleza, pues son campos que conservan, que son conservativos en el sentido técnico que definimos la vez pasada. Les recuerdo, la vez pasada revisamos el concepto de integral de línea de un campo vectorial, f de x, y z, que está en todo el espacio, y que se evalúa el efecto de ese campo vectorial, la proyección de ese campo vectorial sobre una curva. Y por supuesto, el concepto más familiar que ustedes tienen de este tipo de integrales es la definición de trabajo, ¿verdad? La definición de trabajo en 3 dimensiones. Entonces, estuvimos evaluando algunos problemas, vienen ahí y yo espero que los hagan. Más, la última parte de la clase, si lo recuerdan, nos enfocamos a una pregunta fundamental que espero que les haya intrigado y que después sepan contestarla y la lleven en su vida de físicos. Y es, ¿cómo distinguimos, una vez que hemos definido un campo conservativo, definimos y hicimos una caricatura, ¿verdad? Suponga que en ese espacio hay un campo y nos preguntamos cómo ese campo, la integral de línea de ese campo nos da como resultado cierto valor cuando vamos de un punto A a un punto B. Eso en términos generales depende de la trayectoria y depende del campo, ¿verdad? Y los campos conservativos son aquellos que tienen una propiedad mágica, desde mi punto de vista, y es que no importa qué trayectoria sigamos, lo ilustré con esta trayectoria verde y luego la trayectoria naranja, que es completamente aleatoria y azarosa, no importa qué trayectoria siga, un campo conservativo solamente va a depender del valor de cierta función escalar en el punto A inicial y en el punto B final, y no depende de la trayectoria. Y hay corolarios alrededor de eso. Uno de ellos es que cualquier viaje que vaya y empiece en el mismo punto, la integral de línea de esa trayectoria es 0 si el campo es conservativo, ¿verdad? Profe, Entonces, sí. disculpe la interrupción. Dice mi compañero Noé que no lo deja entrar, que está en la sala de espera. Ah, gracias. Sí, gracias por avisarme. Ya lo estoy, ya está, ya está. Y por eso los invito siempre a que entren temprano, jóvenes, y así no nos perdemos nada. No pasa nada si llegan después, pero corren ese riesgo de que yo ya me clavo en mis rollos y ya no los veo, ¿sale? Entonces es un asunto práctico. Y esbozamos teoría fundamental de integrales de línea. Por supuesto, ustedes, ya siendo formales físicos, irán y revisarán todas las matemáticas atrás de esto. De hecho, hay un ejercicio más adelante que les pide que mediten las condiciones necesarias y suficientes para que un campo sea conservativo. Y les reitero la importancia de este tema. A lo largo de su carrera se van a encontrar que las descripciones más importantes de la física son en términos de campos, entonces vale mucho la pena conocer las herramientas que los distinguen. Y algo que yo les quise compartir la vez pasada es que ustedes se conocen muy bien el teorema fundamental del cálculo y estos teoremas que ustedes están empezando a ver o viendo ya en su curso de cálculo 4 son una manifestación más general de este teorema fundamental, ¿verdad? En este caso, en el caso de una dimensión, las fronteras de una línea son el punto inicial y final, ¿verdad? Y entonces lo que nos decía este teorema fundamental es que si se tiene una función f' de x, su integral o antiderivada se le conoce, es igual al valor de la antiderivada en los puntos extremos, ¿no? La diferencia entre esos dos puntos extremos. Es el teorema que ustedes aprendieron en la prepa. Y lo que yo les dije ahora con el teorema fundamental de la integral de línea es que, dada una derivada un poco más extraña, ¿verdad? Es una derivada vectorial.
la integral de línea de esta integral, aquí debía haber escrito dl, es el valor en los extremos, ¿verdad? De una función escalar. Entonces, este es un tema bien importantísimo, ¿vale? Y ahorita vamos a ver otra manifestación o otro criterio para determinar si un campo escalar, si es un campo vectorial, perdón, es conservativo, ¿no? ¿Vale? Entonces, nada más para volver a ponernos en el contexto, y voy a empezar a grabar la clase para que a partir de ahora se quede ahí Recording in progress. ya la evidencia de lo que estamos hablando. Y estoy asumiendo que está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, nuevamente les pido paciencia. He tratado de ir mejorando. Hoy creo que voy a mejorar un poco más mi escritura, porque me conseguí una pantalla touch que está aquí a mi lado, y entonces espero que sea un poco menos feo mi garabateo, ¿sale? Más allá de mi garabateo, lo más importante para mí es compartirles las nociones, y confío que el formalismo lo vayan y lo averigüen en su curso de cálculo 4, ¿sí? Entonces, vámonos. Hoy vamos a ver, bueno, aquí vienen unos ejemplos que espero que hagan, ¿no? Vienen resueltos, de hecho, en la plataforma, y son ejemplos para ilustrar estas integrales de línea en casos muy sencillitos, ¿verdad? En coordenadas cartesianas, y esto confío que lo están haciendo en su curso de cálculo, por eso no nos detenemos en esto, ¿vale? Vamos a empezar, y empezamos de hecho a motivar en la clase pasada el concepto de rotacional. Y por supuesto que el rotacional tiene una definición operacional, que es la que la gente les obliga a recordar, y que es importante que se sepan, y de hecho la vamos a practicar un poquito, ¿no? La clave mnemotécnica para que nunca se les olvide cómo obtener la expresión de rotacional. A mí personalmente se me olvida, ¿no? Si es m menos la parcial de m menos m respecto a y x, etcétera. Pero vamos a ver ahorita el truco que yo uso siempre para acordar, ¿sale? Lo vamos a ver más al ratito. Pero ¿en qué contexto está esto? Primero, nos seguimos preguntando cómo podemos identificar un campo conservativo de uno que no lo sea. Entonces estamos estableciendo criterios. Y bueno, ya después en las siguientes clases confiaremos que un campo es conservativo, pero siempre, siendo sanamente escépticos, ustedes podrían ir y analíticamente verificar si no, o si sí, usando los criterios que estamos desarrollando ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tienen ustedes esta trayectoria, y vamos estudiando este tipo de campos en los cuales la integral de una trayectoria cerrada es 0. Y este es un corolario de la propiedad de que la integral de línea sea independiente de la trayectoria, ¿verdad? Si uno viaja en un sentido y en otro, se van a cancelar. Y nos preguntábamos eso. Ya en la clase pasada les dije que un primer criterio para saber si un campo conservativo lo es o no, un campo conservativo o no, es usar el teorema fundamental de las integrales de línea. Pero aquí hay un problema operacional serio. Si yo les escribo cualquier función, una función f de un campo vectorial f de x, y, z, y les pregunto si me digan si proviene de un gradiente, pues va a estar en chino, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es otra manera, otra condición necesaria para tener campos conservativos, y es que el rotacional, una cosa que se llama rotacional, es 0 en esos casos. Entonces, vamos a empezar a motivar, lo empecé a hacer en la clase pasada, ¿qué es el rotacional en términos más o menos intuitivos? Vamos a definir el rotacional, como ya sabemos lo que es una integral de línea, y aquí le estoy marcando en este pequeño cuadradito en el paralelo al plano XY. Si yo hago una integral de línea, suponiendo que hay un campo vectorial, y normalizo el resultado de esa integral de línea con relación al área que encierro, eso nos da una idea física más o menos de la capacidad que tiene ese campo en este puntito para hacer rotar algo. Y para esto usé, de hecho, estoy todavía en la parte de recordatorio, usé la imagen de la hojita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenía mi hojita? Y ustedes se pueden imaginar intuitivamente
que el valor del rotacional de un campo vectorial en el espacio les daría la indicación si uno tira la hojita en ese espacio, si la hojita giraría o no. Esa es una noción muy intuitiva, por supuesto. La definición operativa de rotacional la escribimos en términos de la integral normalizada de línea, ¿no? Entonces, vámonos más despacito hoy. De repente me voy muy rápido. Y entonces, mirando esta, vamos a analizar un cuadrito hoy, vamos a irnos despacito, y vamos a tratar de calcular esta integral de circulación y dividirla por el área que encierra, ¿verdad? En el plano XY, entonces, esta contribución que hagamos nos va a dar una idea de la componente del rotacional, que así lo estamos definiendo, ¿verdad? El rotacional es la integral de línea que tenemos aquí dividida por el área. Nos da una especie de integral de línea pesada por el área que encierra la cosa esta. Y cuando nos vamos al límite, cuando el área se vuelve muy chiquita, ese es el valor del rotacional, en este caso de una de las componentes, ¿verdad? Entonces vamos a fijarnos primero en las contribuciones de esta. Tenemos una trayectoria que vamos a poner CB, CR, CT y CL, ¿verdad? Y son etiquetas, pero se darán cuenta que las palabras en inglés, ¿verdad? Bottom, right, top y left, right? Por eso son las etiquetas. Entonces vamos a tratar de ¿cómo le hacemos acá? Esperen un segundito. Vamos a rayar, pero no quiero hacer un desastre. Vamos a calcular la integral. Esto se me complica un poco. Paciencia, que vale la pena. Eso es para rayar. De hecho, por supuesto, ya asumo que tienen sus libretas afuera y les digo el problema que vamos a resolver juntos, porque yo espero que ustedes también lo estén haciendo y no me estén viendo. Vamos a integrar, hacer una integral de línea en este campo donde asumimos que delta X y delta Y son, vamos a ver si puedo dibujar. Aquí voy a empezar a hacer mis pininos ahora con esta nueva cosa. Entonces verán que aquí tengo, eso sería delta, me estorban los controles de zoom. Vamos a moverlo para acá. Ese sería delta Y. Tampoco es así muy hermoso, ¿verdad? Pero por lo menos veo lo que hago. Y esta sería delta X. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Come on. ¿Por qué no pintas? Quiero que sea rojo. Y quiero dibujar. Entonces, esto que está aquí. Maldita sea. Ahí está. Esto que está aquí es delta X, ¿verdad? Delta X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Classic. Oh my god, dude, don't be reinforcing. Vamos a... Why'd you change the rotation? Because you're not supposed to. You never put a rotation on the right side wall. You always want to reinforce it. You could Sí, reinforce ahorita, it really perdón, good. estoy dando clases. Sí, por Because favor. then you can't peek main door Maya. without getting killed from the hatch. Sí, por favor. Sí, por favor. Bien, perdón ustedes. Entonces, vamos a empezar. Vamos a fijarnos en la contribución del campo en segmento CB, y eso lo vamos a llamar la integral de... la integral de el CB.
Perdón, supongo que iba a ser más fácil, pero es un rollo. Los invito a que algún día traten de hacer esto. Nada como el pizarrón. I ran down hallway now. Este es el color negro. Vamos a llamarle integral de CB. O sea, I don't know what hallway. es más fácil. Blue, yeah. Aquí está. No, este es un caos. La integral en el segmento CB. CB. Y aquí me refiero a esta parte chiquita, la parte Oh, que yeah, está aquí kitchen, abajo. kitchen. De F en su campo vectorial. F punto, el vector tangente. Running back to Aquí estoy escribiendo, esos son vectores, ¿verdad? Aquí estoy escribiendo mi definición, integral de línea, por el segmento de arco. Y esto es igual a... Esto es bien fácil porque es constante aquí. Aquí F, este es F. That's tough. Por supuesto, si uno baja para acá, esto va a ser Hey, delta Y you think sobre smoke 2. will ever Y si not uno be sube, meta? es delta Y I feel like it'll eh, forever be meta. sobre 2 There's no positiva, way. negativa, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a sencillamente Oh, I thought I was F eliminated too. de I'm like, how did I not get any? He's quite. Fx. I think actually, chat, when the game first came out, I don't think he was meta. Sí. He used to throw his smokes like a bitch La componente X back in the day. de F, ¿verdad? When he first Evaluada came out, you would en throw it and it X, would just flop to the ground in front of coma, you. I Y think by design they menos expected you delta Y to sobre place 2. your smokes and not just throw them where you need them. Y Z. So I don't recall if Pro League had a lot of smokes. Multiplicado Before, por yeah, you said delta it, X, porque eso es they lo both que do. caminó nuestro campo. Yeah, shields also weren't that strong, but he had barbed wire. Everyone was running Okay. barbed wire. Barbed wire used Ya to be tenemos esta strong componente back. But de aquí rightfully abajo. so. Ahora vamos a evaluar la Like if you componente had the barbed wire, de arriba. La componente de arriba sería, voy a escribirlo formalmente aquí, la integral del campo, nuevamente, F punto T, que son vectorcitos, ds. Ahora del segmento CT, ¿verdad? Y así nos vamos a tener que ir uno por uno hasta que acabemos CL y CR. Lo voy a hacer ahorita para abajo y arriba, despacito, nada más para ilustrar, porque ayer me fui muy rápido la clase pasada, y esto, quizá la ventaja de que vaya tan lento es que lo pueden ir haciendo ustedes también. En este caso es la componente de f de x, pero en dirección negativa, ¿verdad? Es el vector y, es la componente negativa de f de x. Pero fíjense ahora, está evaluado en otro lado, ¿verdad? Está evaluado en x, en y más delta y sobre 2, coma, z, multiplicado nuevamente por un incremento de x, que es de la misma magnitud, ¿sí? Entonces ya tenemos la contribución de la integral de línea arriba y abajo. Y nos podemos seguir sumamos esas contribuciones y fíjense, aquí me voy a regresar tantito. Si sumo esas dos cosas, ¿qué me da? Vamos a sumar estas dos ahorita y hacer un pequeño truco, multiplicar y dividir por delta y. ¿Sí? Estamos sumando las de arriba y esto nos va a dar si multiplicamos, sumamos estas dos contribuciones, o sea, la integral de línea de CB, lo voy a esquemáticamente poner así. Vamos a integrales de línea, ¿no? Para no repetir todo este rollo de arriba. Esto es igual a f de x, coma, y sobre 2,
coma Z por delta X sobre delta Y, pero por delta Y, ¿verdad? Más esta cosa de aquí, de nuevo, X. Este es F mayúscula, ¿verdad? De X, X, Y más delta Y sobre 2. On Yo could que ya just vieron rest para dónde naturally. voy, coma Z, But then if delta it's X, diagonal, you delta can't Y rotate it as much to aim down sights. sobre Your delta range Y. of motion is more limited. But that makes sense. ¿Sí? For it ¿Qué to estoy be haciendo? Perdón por todos los grabados tan horribles, pero for your arm espero to que más o just menos se rest naturally. distinga. Esto se parece muchísimo a una derivada, ¿verdad? Es el negativo de una derivada. Es una derivada f de x más delta y menos f de x menos delta x sobre delta x, ¿no? Si fuera una derivada. En este caso sería una derivada parcial de f de x respecto a y multiplicada por el área, ¿verdad? Por eso es el truco que estoy haciendo aquí. Este cachito que está aquí, vamos a ponerle colorcito distinto. Es el área, ¿verdad? Es un delta A. Esto de aquí. Y fue un truco, ¿verdad? Al multiplicarlo por delta y dividirlo por delta y, aquí me queda el área y aquí me queda algo que se parece a una derivada parcial. Y eso es justo lo que vamos a ver aquí. Negativa, ¿verdad? Tenemos un signo negativo. Sí, no los voy a aburrir porque garabatear es horrendo, pero quería ilustrar por qué usé más delta y menos delta y en la vez pasada. Se tendrían que hacer ahora las contribuciones de la integral de línea ahora sobre estas dos nuevas trayectorias. Nos falta esta CL y esta CR, ¿verdad? Nos faltan esa integral de esta y de esta. No hay ninguna magia, nada más hay que hacer lo mismo que hice yo y obviamente haganlo más bonito. Pero la parte central es que al hacer eso, nos queda multiplicado por delta X y delta Y nuevamente, nos queda esta cosa que se parece muchísimo, muchísimo a una derivada parcial de f de y respecto a x. Y es lo que aparece aquí. Y el delta A, que rayé aquí y marqué aquí con rojo, es esto, bueno, aquí, perdón, el cambio de notación, pero esa es nuestra delta A, que es delta x por delta y. Nos queda entonces que la contribución al rotacional en el plano XY, que es el que estoy haciendo ahorita despacito, es igual a esta expresión que están viendo acá, ¿verdad? Y es lo que ustedes ya les han enseñado como el rotacional de manera operativa, ¿no? Muchas veces el problema es que te lo definen pues como una definición, ¿verdad? Apréndete esto, es la parcial de f de y respecto a x menos la parcial de f de x respecto a y en la componente y. Podríamos hacer exactamente este mismo análisis para los demás planos. Ahora tendríamos que ver, hicimos este planito, paralelo XY, tendríamos que hacer lo mismo para el plano XZ y lo mismo para el plano YZ, ¿verdad? Y es exactamente el mismo procedimiento, lo hice una sola vez nada más, prometo no seguirlos atormentando, pero para que vieran cómo van surgiendo las parciales. Y la parte central es que haciendo este procedimiento laborioso, pero muy directo, se llega ya en las 3 dimensiones a la contribución total a lo que se conoce como el rotacional de F de un campo vectorial, ¿verdad? Entonces vamos a tratar nada más de conceptualizar esto. Dado un campo vectorial F, ¿sí? Que es un conjunto de vectores, el rotacional es un operador que nos devuelve un vector, ¿ok? ¿Qué significa ese vector? Físicamente lo ilustré en un plano, tirando una hojita de Maple o no sé qué era, y viendo su tendencia a girar. En 3 dimensiones es exactamente lo mismo. Ahora nada más supongan que la hojita de Maple está sumergida en una piscina, donde hay remolinos y hay un campo vectorial de velocidades, y el rotacional en esas 3 dimensiones indicaría la tendencia de la hojita a girar, pero ahora orientada en un ángulo
en un ángulo ya más, bueno, en 3 dimensiones, ¿verdad? Esa es la noción, digamos, intuitiva del rotacional, y la definición operativa del rotacional es esta, ¿verdad? Que es una monserga de parciales que yo, se los confieso aquí entre amigos, nunca me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es de cómo obtenerlo si yo defino un operador, el operador nabla, que tiene la siguiente forma. El operador nabla, vamos a tratar de subrayarlo, vamos a definir un operador, y así lo han hecho ya, supongo, en sus cursos de cálculo, y es bastante útil, que es, lo voy a poner en rojito, si se puede, nabla. Es un operador bien chistoso porque pues tiene las parciales. Voy a representarlas así, con un subíndice. Ustedes ya saben que es la parcial respecto a X. Es una especie de vector, pero es un operador en realidad, ¿verdad? Y, coma, parcial respecto a Z. Si ustedes definen esto, es un operador, ¿verdad? Que se alimenta de un vector y escupe un vector. Si definen ese vector, entonces pueden acordarse siempre de cómo encontrar el rotacional haciendo este determinante. Y JK, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. Y aquí las componentes del campo vectorial. Y al hacer esto, por supuesto que se pueden acordar de cómo calcular. Entonces vamos a hacer un ejemplito, y está aquí. El ejemplo nos Profe, pide... disculpe. Sí, dígame. Hace 2 láminas, lo que andaba escribiendo para intentar definir al rotacional, tengo una duda. ¿Podría Dime. regresarle? Claro que sí. Gracias. A ver, dime. No, todavía en la anterior. Cuando estaba yo garabateando. Ajá, sí, justo. Es que en el límite de la primera integral tiene C con B minúscula, y después cuando lo suma tiene C con B mayúscula, y pasa algo similar con la T. ¿Eso afecta en algo? Es bottom y T. No, no, es una etiqueta. Ah, ok. CB es nada más la palabra inglés bottom. Aquí la escribí en minúscula. Y top. Es una etiqueta para decir en qué trayectoria perfecto. estoy integrando. Estoy integrando aquí en esta que va de... Nada más para ponerles nombre. ¿Estás de acuerdo que es? Sí. La de arriba, la de abajo. Bueno, la de abajo, la de arriba, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces aquí, perdón. Claro. No son límites, son una etiqueta. Ah, perfecto. Y lo que estoy indicando es, quiero integrar primero, hacer la integral de línea de este segmento, luego la integral de línea de este segmento, de este y de este. Y ahorita lo que hice nada más es el par de arriba y abajo, que es este. Me falta, y eso lo pueden hacer ustedes igualito, y nada más que mejor y con mejor letra, en su casa, para hacer el de la izquierda y de la derecha. Y si se dan cuenta, nada más en este primer cálculo que hice, solo calculé la componente XY de este curl. Sí. Y tienen que hacer lo mismito de esto para los 4 lados, y lo traté de representar aquí con el dibujito, también para este plano XZ y también para el plano ZY. ¿Sí? Ah, ok. Así es como tendría que hacerlo. Y si lo hacen, les van saliendo las componentes I, J y K de ese curl. Y lo que yo quería ilustrar nada más con estos cálculos, perdón por la confusión de notación, es una etiqueta de en qué dirección estoy haciendo la integral de línea, es mostrarles de dónde salen las parciales. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, salen de esa integral de línea. Estoy haciendo integrales de línea sobre un cuadrito y luego lo divido por el área. ¿Vale? Y como aparece el área acá, multiplico por 1, ¿no? Delta Y y delta Y. Y esta delta Y que tengo en el denominador es la que me da la derivada parcial. ¿Sí? Y confío que ya vieron derivadas parciales o están viéndolas en cálculo 4, ¿no? Claro. ¿En qué tema van ahorita en cálculo 4? Nada más. De hecho, me intrigué que no supieran esto. ¿En qué van? Comenzamos, le pedimos al profesor que nos diera un esboce sobre las integrales de línea, pero estamos en integrales iteradas, de hecho. Ah,
Ok. Ajá, con volúmenes y esas cosas. Sí, sí, está bien. Miren, Con la profesora Lisa nosotros vamos en integrales dobles. integrales, o sea, están viendo integrales de superficie apenas, nada más, ¿no? Sí. Sí, Y claro. van a llegar a esto, entonces, no está mal porque cuando lleguen ya formalmente a integrales de línea, ya saben para dónde va la cosa, ¿no? Y mi intención es ahorita esbozarles, quizá me adelanto un poco, y ustedes operacionalmente ya lo harán bien. Y esto es preparación bueno, sí, la introducción al tema siguiente, que es potencial, ¿no? Que es lo que vamos a ver, y me voy a enfocar a la parte física, ¿no? No es el afán darles matemáticas, pero sí es importante que unifiquemos el lenguaje, ¿no? Entonces, esto lo van a ver de nuevo con cuidado con sus profesores de matemáticas, confío, y mi intención es darles una noción geométrica, intuitiva, y después ligarlo a la física de por qué diablos se definen estas cosas así, ¿vale? Y entonces, como ya sabemos que la definición operativa, digo, se la pueden memorizar si tienen mejor memoria que yo, que el rotacional se escribe así, ¿sí? Entonces, yo les doy esta herramienta de mnemotécnica, ¿no? El rotacional se puede siempre espero que se acuerden de él, haciendo este determinante. Y J y K arriba, este operador nabla, se conoce como nabla, en donde van las parciales a secas, ¿verdad? Se ve chistoso, pero es un operador. Esto lo van a ver ya mucho más en cuántica, ¿no? Y en qué espacio matemático viven estas cosas, etc. Pero ahorita lo considero como una herramienta, es un operador, una cosa vacía con ganas de comerse algo, y lo que se comen estos operadores son las componentes, las entradas X, Y y Z de un campo vectorial, y abajo ponen el campo. Y entonces esto sí lo saben operar, ¿no? O sea, un determinante para encontrar la componente Y, bloquean la intersección de los renglones y columnas y evalúan el subdeterminante que está aquí. Entonces, fíjense que sí jala, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué es lo que nos da con esta clave mnemotécnica? La componente Y que está aquí es, fíjense, la parcial respecto a Y de F de Z, que está aquí, menos, y hay sí, la parcial respecto a Y de Z menos la parcial de Z respecto a Y, cuando ustedes operan así, y esa está aquí. Y el signo es más, ¿se acuerdan, no? De la regla de determinantes, y se va alternando. Ahora, para la componente J, que es esta, ¿cuáles son? Bloqueamos, voy a tachar, pero ahorita borro, si quieren, para evaluar la J, nos fijamos en este subdeterminante, y a este le ponemos el signo menos, ¿no? Lleva una paridad, este es más, este es menos y este es más, ¿verdad? Entonces, para la componente J es ahora el subdeterminante parcial respecto a X con respecto a Z, o sea, este, menos parcial de Z respecto a F de X, pero este signo menos nos invierte, esta paridad del subdeterminante nos invierte los signos, ¿sí ven? Aquí debería ser, si no estuviera esta paridad menos, sería la parcial de F de Z respecto a X positiva, ¿verdad? Pero por este cambio de paridad nos aparece negativa, y la que debía ser negativa por la evaluación del subdeterminante aparece ahora positiva. Y finalmente K, déjenme ver si puedo borrar un poquito. ¿Cómo borramos aquí? Control Z quizás. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Ni siquiera están viendo ustedes nada más están viendo mis horrendos dibujos, pero no están viendo. Ahí está. ¿Sí? Lo que dice es Y, es parcial de Y respecto a FZ, de FZ, parcial respecto a Z respecto a FY, está acá, menos parcial de F de Z respecto a X, más parcial de F de X respecto a Z, ¿está? Y finalmente K, ahí está, ya lo logré. Aquí la paridad de K es positiva nuevamente. Todo esto, perdón si les repito cosas obvias, pero creo que conviene que nos vayamos
todos en el mismo paso, ¿no? Muchos de ustedes ya están aburridos ahorita con lo que estoy explicando, pero todo esto luego se olvida. Entonces, para calcular finalmente la componente K, se fijan, tachan estos o no sé, se fijan en el subdeterminante que se crea de tachar la intersección de renglones y columnas que coinciden en K, y se evalúa este determinante ahora con paridad K, ¿verdad? Entonces eso nos da la parcial de f de y respecto a x, que está acá, menos la parcial de f de x respecto a y, que está aquí, ¿sí? Y este determinante nos da ya el rotacional de un campo vectorial, ¿sí? Y ahorita les voy a decir por qué les estoy explicando todo esto. Y está relacionado siempre egoístamente al tema siguiente que vamos a ver, que es el de potenciales eléctricos en esta misma clase, espero, ¿vale? Entonces ahí les va un ejercicio, vamos a tratar de hacerlo. Tenemos, y vamos a seguir nuestra reglita, a ver si puedo hacerlo sin que se quede muy horrible esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a evaluar el rotacional de esta F. Quiero dibujar. Este rotacional de F. Rotacional de F. Voy a reescribir. Pero ahora vamos a escribir nuestras componentes, ¿verdad? Supuestamente una línea recta, y esta también, toda temblorina como el temblor de hoy. Entonces vamos a poner I. Esto háganlo ustedes también en su casa. J y K, ¿verdad? Y acá vamos a poner la parcial respecto a X, la parcial respecto a Y y la parcial respecto a Z. Y aquí vamos a poner las componentes de nuestro campo, ¿verdad? Fx, Fy y Fz. Fx es Xz. Fy es Yz. Y la componente Fz es menos Y cuadrada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces en la componente Y tenemos la parcial de Y cuadrada respecto a Y, que es menos 2Y. Yo sé. 2Y. Un botoncito aquí, esta cosa marciana. Menos 2Y, menos la parcial de YZ respecto a Z, que es Y. ¿Estamos de acuerdo? Si cometo un error me corrigen. Menos J veces la parcial de X respecto a Y cuadrada, que es 0, menos la parcial de Z, la parcial de XZ respecto a Z, que es X, ¿verdad? X, ¿seguimos bien? ¿Sí? Menos, la paridad es menos de esta, la parcial de X respecto a Y es 0, la parcial de Z, la parcial respecto a Z de XZ es X. Y es menos porque ahora el subdeterminante hacia acá tiene una paridad negativa. Más K. Más K veces el subdeterminante, que es la parcial de X, la parcial de YZ respecto a X, que es 0, no tiene ninguna dependencia de X esto, y la parcial respecto a Y de XZ, que es 0. Está. ¿Y qué nos queda acá? Entonces, este es un vector menos 3y, la dirección y, más x veces en la dirección j. ¿Sí? Ahí está. Nada más quería ilustrar esto para que no se quedara. Y me quiero ir despacito y me sirve que escribo súper lento y feo, porque pueden ir despacito y me interrumpen si algo está mal o si algo no está... Profe, yo sí se me fue la onda un poco. ¿Por qué puso Napla F? ¿Qué puso qué? Napla F. No entiendo. A ver, habla más despacito.
Bueno, ahí se define es el rotacional, sí, perdón. Aquí es el Ajá, eso. Sí, por supuesto, ¿no? El curl rotacional. De hecho, cuando esto que se pone curl se escribe también como esto. Y ahorita ya es claro por qué. ¿Sí? Curl o rotacional también se representa como esto. ¿Sí? ¿Y por qué es así? Porque si usted decía el rotacional o el producto cruz de un vector A y B, por ejemplo, cuando calculan una torca, acuérdense de mecánica, ¿no? ¿Cómo se calcula una torca? Arriba pones IJK, aquí las componentes X, Y y Z del vector 1, y aquí las componentes X, Y y Z del vector 2. Entonces, se dan cuenta que la notación esta curl, lo que está ahí poniendo es un tensor rarísimo, ¿no? Era un error mío, aquí es rotacional. Esta notación de rotacional, que es producto cruz, tal y como lo conocen ustedes de definición de momento angular o lo que sea, ahora lo usamos como un operador. ¿Sí? Y en verdad, en este momento, considérenlo como una clave mnemotécnica. Si ustedes se acuerdan de esta definición del rotacional, de memoria, pues felicidades y nunca van a sufrir. Pero si no se acuerdan, esta notación les permite recuperar las componentes del rotacional si asumen que este operador nabla, lo escribí aquí, es como un vectorcito, pero cada entrada es un operador. Producto cruz, el campo vectorial F. Entonces ya hicimos nuestro primer ejercicio de y es correcto, ¿ok? Entonces, el rotacional de este campo F es esta expresión que tenemos acá, ¿no? Vamos a acabar de escribir nada más bien y ya nos movemos a lo que sigue, que es... But then again, ¿dónde quedó mi libro? gameplay's not much better. Se dejó. Bien. Entonces ahí está superpuesto el Yeah, we can't vector. get any games on NA. Oh wait, since we Y switched la to respuesta EU, está en las every notas. Las single notas game had traen todo esto bien beavers editado. and team killing. Me Every single game. voy así despacito para que no se me pierda, ¿no? Luego, cuando está todo editado, me tiendo a ir muy rápido y ni siquiera he madurado las cosas. Entonces, la velocidad a la que uno va escribiendo y pensando es más natural, ¿no? Y si voy muy lento, también dígame y me puedo ir hiper rapidísimo, ¿no? Entonces, fíjense que una cosa importante. Muchos prejuicios o ideas equivocadas surgen alrededor de esto, ¿no? Y uno de ellos es que el rotacional necesariamente va a ser una... Déjeme dibujar aquí un dibujito libre. Aquí en blanco. Cuando ya la gente les habla después, un campo rotacional, por la palabra rotacional tienen ustedes el prejuicio de que pues el campo va a ser una cosa que tenga justamente una forma así, ¿verdad? Pero entonces es un campo, ¿verdad, profe? Sí, cada flechita es un vector y estoy representando que es un campo vectorial, ¿verdad? Entonces, vamos a pintar los ejes coordenados, X y Y, ¿no? Entonces, ustedes, un campo F, de X y en este caso, si os dijera, ¿este campo tiene un rotacional distinto de 0? ¿Sí o no? Inmediatamente dirían que no es distinto de 0, ¿verdad? Porque intuitivamente pondrían su hojita, la hojita que yo les puse, y esa hojita intuitivamente parece que giraría así. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que cada que les ponen un campo de este tipo, todo el mundo dice, sí, claro, este es un campo rotacional, ¿no? A diferencia de, voy a ponerles uno, nuevamente una hojita en blanco. Si yo les pusiera uno de esta forma, vamos a, nada más quiero que escapen de los prejuicios con los que yo crecí.
Y vamos a hacer nuestro quiz, ¿no? De siempre. Vamos a poner un poquito más gordo esto. Chafa color. Negro. Sí, ¿no? Díganme ustedes, voy a pintar un campo vectorial aquí, en gris, que va así más o menos, ¿no? Tiene flechas cada vez más, o sea, intensidades más grandes, conforme uno va en Y. Todo es esquemático, ¿eh? Y más chiquitas conforme uno baja. Sí, mi dibujo está horrendo, pero sí espero que entiendan qué es lo que pretendo. Quizá va decayendo exponencialmente con Y. Y la pregunta es aquí, ¿cuál es el rotacional de este campo F? ¿Por qué me hace estas cosas raras? ¿Sí? ¿Cuál es el rotacional de este campo F? Vamos a hacer un quiz. Y ahorita lo vamos a hacer numéricamente, ¿no? Entonces tengo un campo que es muy chiquito conforme me acerco a menos Y. No, este es Y. Y este es X, ¿no? Entonces vamos a hacer un quiz en el chat para que no se me duerman. Este campo que les acabo de dibujar, así de esquemático, ¿eh? Lo único que sabes es que son más chiquitos los vectores abajo que arriba. Entonces vamos a ver cómo está su intuición. Y los invito a que en el chat me pongan si el rotacional de ese campo es 0, sí o no. Es responder sí o no, ¿no? Pues adelante. Quiero ver sus respuestas. ¿Es 0, sí o no? Ese rotacional que claramente no tiene cara de que rota nada, ¿verdad? A ver, vamos a hacer una votación. Lo están viendo ahí en sus pantallas. Este campo vectorial F, Alison dice que no es 0. Herminio dice que sí es 0. Los demás ya se desconectaron, ya no están. Están pensando. Sí es 0, sí es 0. Tenemos más sís que no. O sea, la gente dice que sí es 0, ¿no? Y hay 2 que dicen que no. Es decir, la gente que dice que sí es 0 es que no va a rotar nada, ¿verdad? Si pongo ahí algo no va a rotar, porque no tiene cara de que algo rote, ¿verdad? Y Alison y Roberto se pusieron enfrente de la mayoría y dicen que no, que ese campo en realidad sí tiene una rotacional. Y bueno, para felicidad de Alison y Roberto, este campo que aparentemente no tiene nada de que rota, pues tiene un rotacional distinto de 0, ¿vale? Y entonces vamos a ver un ejercicio ahorita. Vamos a ver cancelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Mantener, sí. ¡Ay! Me sacó esta mugre. Tiene voluntad propia todo esto. Ahí va de nuevo. Sí, ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Miren ustedes. Aunque la noción de rotacional se asocia siempre a campos vectoriales rotantes, como lo dibujé, no necesariamente es correcta. Lo que ustedes tienen que hacer como físicos es sacar el rotacional operativamente y ver si es 0 o no es 0, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, agarren sus libretas y traten de hacerlo. Calculen el rotacional del siguiente campo vectorial orientado a lo largo del vector unitario del eje Y. ¿Vale? Y fíjense el dibujito. Es bien chistoso, ¿verdad? Entonces, es un campo que decrece cuadráticamente conforme ustedes se alejan. Si ustedes se alejan de acá, si van hacia acá, dibuja. Si van hacia acá o hacia acá, el campo decrece cuadráticamente, ¿verdad? Y, bueno, pueden ustedes usar la definición que hice ahorita y sacar el rotacional. Lo pueden hacer. Es relativamente sencillo, ¿no? Y sería un ejercicio. Si no, lo dejan para ejercicio en casa. Ya les hice un ejercicio más complejo arriba. Este tiene una sola componente, ¿verdad? Como indicaría la intuición, si hacen el ejercicio, este campo sí es 0. Este campo sí es 0, ¿sale? Ahora vamos a ver uno que se parece un montón gráficamente. Ahora este campo
decae cuadráticamente con X. Pero si ustedes se ponen a hacer las cuentas, y espero que las hagan en su casa, este campo sí rota, sí tiene un rotacional. Y para entenderlo, o sea, ustedes ya no, está bien loco este profesor, ¿no? Fíjense ustedes que si, por ejemplo, hacen una trayectoria aquí, allí el rotacional sí es 0, pero uno puede hacer integrales por donde quiera. Y si se fijan en el cuadro azul, déjenme borrar esto que puse, rojo, se ve horrible. ¿Cómo le hago? Sí, ahí está. Fíjense ustedes que la componente de este lado va a contribuir a la integral de línea de lo que llamamos CL, C left, comparado con esta. ¿Sí? La contribución de la integral de línea en este segmento va a ser mucho más chica. Aquí va a ser 0 porque es perpendicular, que cuando baje yo por acá. Entonces, mi único punto aquí, y es importante y es pedagógico, es que la respuesta hacia un campo rotacional es 0 o no, solo la da el cálculo operacional. ¿Sí? Y es la trampa favorita de todos los profesores de cálculo vectorial, ¿no? Les ponen campos que parece que están rotando y el rotacional no es 0, o campos como estos que parece vertical y que no tienen intrínsecamente una propiedad de rotación, y sin embargo su rotacional no es 0. ¿Ok? Abusados, chavos. Entonces, para no perderse, para eso está la definición operacional de rotacional, que les compartí hace un ratito y que les sugiero que usen. Y regresamos de nuevo a la pregunta fundamental. ¿Cuál es la relación entre un campo conservativo y su relación con el gradiente? Entonces, esto no lo van a ver en sus clases, pero lo que se demuestra matemáticamente, y aquí ya me empiezo a acercar a nuestro tema, ¿verdad? La clase es electromagnetismo, no cálculo 4, es que si una integral de campo es independiente de la trayectoria, y les pongo por ejemplo, este ejemplo sí les sugiero que lo hagan. Es un ejercicio que sí va orientado a nuestro curso. Tienen ustedes ahí el potencial colombiano. Por eso es relevante. Y ahí les pongo cómo se expresa el vector radial, unitario radial. Y algo interesante, útil e importante es que traten de evaluar la integral de línea de campo de este campo, importantísimo. Y también que dado que tienen ya su definición como campo vectorial y ya les expliqué cómo se calcula el rotacional, calculen el rotacional de este campo y van a ver que es 0. Ese rotacional es 0. Y este ejercicio, aquí no lo pongo como definición o no se los voy a explicar, es un ejercicio útil que sugiero que lo hagan. Prueba un teorema que se puede probar que dice que si el rotacional de un campo es 0, entonces ese campo es conservativo. Esa es la parte central a la que quería llegar ahorita y ya no voy a seguir más con matemáticas, pero quizás sí los dejo, sí dejarlos con una cosa práctica, ¿sí? Les hablaba yo hace un rato del problema, voy a copiar aquí unas cosas para hacerlo en frente de ustedes. Si yo les doy un campo arbitrario, ya tenemos dos criterios, ¿no? Ese campo, si proviene del gradiente de un campo escalar, ese campo es conservativo, ¿sí? Habría que haberlo probado, lo van a probar en sus cursos de cálculo, pero es un hecho fundamental y de hecho le llamamos el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿verdad? Que los invito a que lo revisen con formalidad cuando estén en esa sección en su curso de cálculo vectorial. Pero fíjense en una cosa interesante. Esto que les acabo de decir, ¿no? Vamos a asumir y les voy a escribir ya ejercicio. Estos ejercicios que les pongo acá son bien útiles, ¿eh? Les sugiero que lo
los revisen con cuidado. Entonces, vamos a poner aquí una nueva diapositiva. Y nos preguntamos, dada, bueno, estoy escribiéndolo, a ver, vamos a ver si aparece en tiempo real. ¿Por qué no se actualiza esta cosa? De actualizarse. Así está. Ahí está. Dado, les doy un campo, f de x, y, z, minúsculas. ¿Sí? Que va a ser una función, por ejemplo, m. Déjenme quitar los volts porque, bueno, se asume que f es un campo vectorial, ¿verdad? Entonces, este campo vectorial tiene en la dirección y, ¿cómo puedo poner aquí? Voy a poner un asterisco. Este es un vector. Y es el vector unitario y m es una función de x y z. Más j vector, ¿verdad? Y este asterisco los separa la función del vector. mn de x, y, z. Más k, que es un vector unitario, separado. Sí tiene mi notación, ¿no? P veces x, y, z. ¿Okay? Entonces, la pregunta, dado esto, es, ¿cómo sé? Y aquí estoy, me salió una admiración sin querer, pero debería ser así. ¿Cómo sé si f es conservativo o no? Y esa es una cosa, es un campo conservativo. Es una pregunta práctica, ¿ok? Yo les voy a poner una función complicadísima. Ahorita ya les mostré que pues, los campos vectoriales son más complejos de lo que parecen, ¿no? Parecen ser rotacionales y no lo son, etc. Entonces, yo les doy una expresión analítica y les voy a preguntar cómo diablos sé si este campo es conservativo o no. Pues este teorema que les acabo de decir, que es real, y les voy a pedir que lo vean, es si el rotacional es 0, entonces el campo es conservativo. Y se puede expresar como el gradiente de un campo escalar. Entonces, pues ya sabemos, este teorema que está aquí tan inocente ya nos está diciendo cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando el curl es 0, cuando el rotacional es 0, el campo es conservativo. Entonces, vamos a ver cómo diablos respondemos esta pregunta de manera práctica, ¿sí? Entonces, ahí va. Una hoja nueva para que no se pierda. Y entonces, F, en mi notación, vamos a llamarle, vamos a ser consistentes con cómo hemos usado la notación. Este es F de X. No se me pierda. F de Y, la componente Y y la componente Z. Si algo de mi notación no les acomoda, me dice, ¿no? Entonces, voy a editar esto porque no me gusta. Voy a poner mayúsculas y minúsculas. Un minutito. ¿Dónde está eso? Sí son negritas. Entonces hago negrita la que sí es negrita. Es un campo. Ese es un vector. Va a ser negrita. Este es un vector. Así dice, chicos. Perdón por tanto, pero vamos despacito y así. ¿Sí? Entonces, si la rotacional del campo es 0, es porque es conservativo y no es rotacional. Si el rotacional de un campo vectorial es 0, ese campo es conservativo. ¿Sí? Perdón, conservativo, sí. Es conservativo y por supuesto su rotacional es 0. Es una cosa ligada, ¿ok? Siempre que tengan un campo vectorial con rotacional 0, ese campo es conservativo.
Y es un resultado bien poderoso. Y de verdad no los quiero aburrir, por eso les dejo ejercicios, ¿no? Y confío en sus cursos de matemáticas. Podríamos demostrarlo, es relativamente sencillo, ¿no? Y directo, pero no nos vamos a llevar 2 clases en demostrar teoremas y no es mi punto. Mi punto es darles herramientas operativas, ¿sí? ¿Cómo diablos? Me da una expresión de un campo vectorial que está ahí escrito, ¿no? ¿Cómo sé si es o no conservativo? Vamos a... Estoy editando un poquito mejor esto. Vamos a poner letras más chiquitas esto, por ejemplo. Y le ponemos otro color. Y estas también hay que ser más chiquitas. Y eso se va a quedar en sus notas. Lo voy a editar así también. Y ya lo van a tener ahí más. ¿Sí? Ya quedó mejor, ¿no? Y es más claro. Entonces tenemos un vector que tiene sus componentes fx, fy, fz, y haciendo mucho más elegantes. Incluso podríamos poner estos como subíndices, ¿verdad? ¿Dónde están los subíndices? No quiero perder tiempo más, pero... Tenemos esta pregunta. Vamos a responder. Pues sabemos que el rotacional es 0. Entonces, lo que sabemos es también z. Tenemos un segundito. Menos f de y respecto a z. F de x respecto a z, f de z respecto a x. F de y respecto a x, f de x respecto a y. Bien. Aquí la parcial respecto a y de f de z menos la parcial de f de y respecto a z es igual a 0. Al mismo tiempo que la parcial respecto a z de f de x. Aquí lo que estoy haciendo es copiando la definición y ya sabemos cómo obtenerla, la parcial de f de z respecto a x. Componente a componente, el rotacional debe ser 0. Y finalmente, la parcial de x de f de y menos la parcial de f de x respecto a y es 0. ¿Sí? Componente a componente, o sea, si el vector es 0, componente a componente debe ser 0. Si no, no hay otra manera de que este vector sea 0. Y entonces llegamos a un criterio muy sencillo. Si la parcial de f de z respecto a y es igual a la parcial de f de y respecto a z, y sí, es un y, la parcial de f de x respecto a z es igual a la parcial de f de z respecto a x, y ¿sí? Pues debe haber esta concatenación de i's, la parcial de f de y respecto a x es igual a la parcial de f de x respecto a y. Entonces, f es conservativo. Un campo conservativo. ¿Sí? Y les agradezco mucho su paciencia en todo esto porque ahorita ya tienen un criterio cuantitativo, o sea, matemático. Yo les doy un campo arbitrario, analíticamente, o lo calculan o se los proporciona su experimento. Y matemáticamente ustedes quieren saber si este es o no conservativo.
¿verdad? Y obviamente no se van a poner a calcular todas las trayectorias posibles en todo el espacio porque es imposible, ¿verdad? Pero si se ponen a evaluar componente a componente estas parciales, de manera simultánea se cumplen estas condiciones, entonces el campo es conservativo y es un resultado bien fuerte, ¿sí? Ustedes tienen ya un criterio y no tienen que hacer todas las integrales posibles en todo el espacio para entender o saber si un campo es conservativo, ¿sí? Ya tienen aquí sus criterios y eso les va a dar mucha felicidad y seguridad en sus vidas, ¿vale? Profe, disculpe. ¿Qué hubo? ¿De qué nos sirve a nosotros, digamos, o en la materia en general, de que un campo sea conservativo? ¿De qué te sirve? Ajá, digamos, para la materia. Ah, lo que pasa es que vamos a ver ahorita el concepto de potencial eléctrico. Y entonces vamos a definir una función que se llama función potencial, que nos va a permitir saber la energía potencial de una carga en cualquier punto en el espacio sin necesidad de hacer cálculos. Y es el siguiente tema. Y de hecho eso nos da la pauta para hacer una breve pausa, 5 minutos, ¿les parece? Nos vemos 1:45. Sí, claro. Y miren, eso es la preparación al siguiente tema y me falta nada más explicarles la vinculación entre el teorema de la divergencia y el teorema de Gauss, y es lo que sigue a continuación. Y esa es la siguiente parte de matemáticas, pero la última que les voy a presentar. No, de hecho no, es la penúltima, porque después vamos a regresar al teorema rotacional y su relación con la ley Ampère-Maxwell, ¿sí? Entonces, decidí hacer esto, no confío en que lleguen a esto en su curso de cálculo 4, sino hasta el final de su curso quizás, y pues iba a estar desconexo. Entonces, para hacer autoconsistente el tema y el curso, les estoy presentando esto, ¿sale? Ahorita ya les presenté que es un campo conservativo. En la segunda parte de la clase, después de que veamos teorema de divergencia muy rápidamente, van a ver la razón de todo esto desde el punto de vista físico, ¿sale? Nos vemos a la 1:45, si les parece bien. Y los dejo con estos ejercicios. Hay unos ejercicios optativos, pero si están haciendo cálculo 4, les va a preparar. Si tiene una función vectorial y está relacionada con una función escalar, entonces la integral de línea es independiente. Y si ustedes pueden escribir una función como un vector, un gradiente, entonces se puede definir, se puede encontrar que es conservativo el campo. Es un sí, solo sí. Y este es otro último teorema que dice que si se tiene que una función es un gradiente, entonces su rotacional es 0. Si se dan cuenta que todos estos temas están ligados con campos conservativos, se los dejo como tarea, no la tienen que hacer, no voy a hacer ejercicios ni problemas de estos exámenes, pero es conocimiento útil para ustedes como físicos, conocimiento matemático útil. Y ya mi trabajo en las siguientes sesiones es mostrarles por qué, ¿vale? Entonces, vamos al descanso. Este no lo vamos a ver, sino hasta cuando veamos Ampère-Maxwell. Ahorita vamos a ver este teorema de Gauss y teorema de la divergencia, cómo se ligan, ¿sale? Vamos a ver eso regresando en 1:46, porque ya me comí un minuto. Y vamos después a introducir el tema de potencial eléctrico, ¿sale? Nos vemos en unos minutos. Enseñando tantas integrales de superficie y después de línea, porque estas cosas son fundamentales para cálculo, el cálculo ya real de problemas electrostáticos y electrodinámicos después. Este curso que les estoy dando es básico y más enfocado a la fenomenología, digamos, ¿no? A la intuición física. En cursos posteriores van a regresar estas herramientas como una parte central, súper fundamental, para que ustedes entiendan electromagnetismo a un nivel avanzado, ¿sale? Entonces, voy a tocar ahorita muy brevemente la parte más conceptual de algo que se conoce como el teorema de la divergencia. Lo que ustedes están trabajando ahorita con estas integrales múltiples es el trabajo previo que requieren hacer para llegar a esto que es la cereza del pastel del curso de cálculo 4. Entonces, pobres de sus profes, les estoy contando ya el final de la película a ustedes,
Pero creo que es útil porque les va, espero, a motivar y les va a dar les va a explicar por qué están haciendo tanto trabajo, ¿no? Miren ustedes, el teorema, el contexto general en que les estoy presentando estas cosas, quién sabe quién está marcando, perdón ustedes. Toño, estoy dando clase, perdón que no te conteste. Discúlpame. Estoy dando clase. Disculpen ustedes. Ok. El teorema de divergencia permite establecer una relación entre la integral de área, dado un volumen gris que está ahí dibujadito aquí como un huevo, una cosa rara, y la integral de volumen de la divergencia de este espacio. ¿Sí? Es un teorema muy poderoso y en el contexto me voy a regresar al medio inicio de la clase y les pasé una liga. Todo esto está relacionado con el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? No me acuerdo dónde estaba. Déjenme encontrárselos para poner de nuevo el contexto de todo lo que estamos haciendo. Nada más que toma una forma más general y como les dije en una clase anterior, hay un teorema súper universal, que es el teorema de Green ya generalizado, que explica todos estos teoremas de manera unificada. Ya no me acuerdo dónde está, pero sí se acuerdan cómo empezamos, ¿no? Y lo vimos en la clase pasada. Un montón de notas aquí ya. Nada más déjenme regresar a ese slide que era útil, donde trataba yo de... estoy perdido, no sé dónde está esto. Puedo navegar. En fin, el teorema fundamental del cálculo que ustedes conocen de prepa establece una... Más rápido así. Aquí está. ¿Dónde lo había anotado? Aquí está, ya lo encontré. ¿Sí? Es el teorema fundamental del cálculo de prepa. Y ahorita vimos que en el caso de una integral de línea, cuando se escribe como una derivada, el valor de esta integral de línea es sencillamente el valor de los extremos. Entonces, siguiendo con esta generalización, ahora vamos a ver superficies y volúmenes. Y en realidad, como les digo, todo esto es la manifestación de un mismo gran teorema que solo si estudian matemáticas más avanzadas podrán ver, que es el teorema de Green generalizado, pero esta es una de sus manifestaciones, ¿no? Supongan ustedes que tienen un campo vectorial en este espacio, y ese campo, vamos a ver si podemos pintar unas rayitas para ilustrar eso, que no sea tan abstracto esto, o vayan estableciendo el contexto de esto. Entonces, supongan que acá hay un campo vectorial que siempre represento como un conjunto de líneas, ¿verdad? En este caso se ve medio uniforme, puede tener otros tamaños, ¿no? Aquí hay un campo vectorial. Y ustedes se pueden imaginar una superficie imaginaria que tiene un volumen y una superficie, ¿sale? Entonces, el teorema de la divergencia es un teorema muy poderoso que establece una relación entre la integral de superficie, vamos a escribirlo acá, la integral de superficie del vector, el campo vectorial es TF, punto N, este es de superficie, ¿verdad? Una integral doble. Esto lo van a entender. Esto lo están aprendiendo a hacer ustedes ahorita. Pero el teorema de la divergencia lo que nos dice es lo siguiente. Esta integral de superficie es igual a una integral triple, integral de volumen, de la divergencia de B. Este es diferencial de volumen. ¿Sí? Un tema súper poderoso que establece una relación entre la integral en la frontera, ¿sí? Que es esta. La integral de superficie
del flujo de un campo eléctrico, la relaciona con un integral de volumen de algo que se conoce como la divergencia del campo. Entonces, no sé si en la clase pasada lo dije, pero vamos a definirlo aquí de nuevo de manera, digamos que geométrica. Vamos a imaginaros un volumen chiquito. ¿Sí? Déjenme tratar de dibujarlo de la manera más cuidadosa posible. Y esto está inmerso en un campo vectorial, ¿verdad? Vamos a pintar un campo vectorial con líneas verdes. Sí, en todo el espacio hay un campo vectorial. Entonces nosotros podemos calcular la integral de flujo en este pequeño volumen. Y obviamente está dada por el producto interior. Esos son los vectores normales. No entiendo por qué empieza a pintar así esta cosa. Es el vector normal. Vamos a pintar uno aquí. El vector normal es negro, ¿no? Es este. Entonces, el flujo, ¿se acuerdan que es f.n? Y si hago la integral de superficie, son vectores. Ese es el flujo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de mi definición de flujo? Cuando empezamos a hablar de Gauss. Entonces voy a definir la divergencia de este campo. La divergencia como el límite cuando este volumen, aquí hay esta cosa tiene un volumen, ¿verdad? Cuando delta B tiende a 0, de 1 entre el volumen, o 1 entre delta B, por la integral de superficie. Ahorita les explico más o menos qué significa todo esto. F.n. ¿Sí? Eso se llama divergencia. ¿Qué captura la divergencia, chavos? Pues calcula cuánto flujo sale o entra de un volumen como estos, normalizado al tamaño del volumen. ¿Sí? Acá hay un volumen dado. Y si yo normalizo el flujo con respecto al volumen, eso me da la divergencia, ¿no? Al igual que hice con el rotacional, tendríamos que calcular. De hecho, lo hice en una clase muy rápidamente, ¿no? Lo mostramos. Sí, ya me acordé. Sí, es que luego, esto ya lo habíamos visto muy rápidamente. Aquí está. Voy a ponernos de nuevo para poner el contexto. Ahí va de nuevo. Perdón. Hace una clase, evaluamos de manera gráfica cómo se calcula la divergencia, definida así como lo acabo de hacer, ¿verdad? Una normalización del flujo, ¿sí se acuerdan de esto? El flujo, aquí están mucho mejor los dibujitos, normalizado al volumen, ¿no? Hice una cuenta parecida, ahí no la hice detalle, por eso, porque quizá me fui muy rápido, hoy decidí irme despacito escribiendo a mano, pero se pueden hacer estos cálculos del flujo de ese pequeño volumen y normalizarlo al volumen de ese pequeño cubo, ¿no? Y eso, aquí está el volumen, nos da esta expresión. Y esta es la expresión matemática de lo que se conoce como la divergencia, ¿verdad? La divergencia de un vector. Fíjense acá, nada más lo pongo porque recapitulamos aquí el concepto del operador Nabla, ¿verdad? El operador Nabla, tal y como se los planteé, es una cosa así, es una especie de vector que tiene entrada parcial respecto a X
parcial respecto a Y y parcial respecto a Z, ¿no? Entonces, la divergencia se dibuja o se escribe como un producto punto, ¿verdad? Supongan ustedes entonces que tengo un campo vectorial F. Voy a pintar con otro color, verde, por ejemplo. Campo vectorial F If you got any. Yeah. de X, Y, Z, que tiene entradas F de X en Y, F de Y, obviamente de X, Y y Z en J, más F Oh, this match is so de ridiculous. Z en K. ¿Sí? Si tengo estos dos, ¿cuál es el producto interior? Si tengo dos vectores, pues el producto interior es la multiplicación entrada por entrada y la suma, ¿verdad? Entonces, F, nabla.f, que ese es el símbolo de la divergencia, es parcial de X, parcial de F de X respecto a X, más parcial de F de Y respecto a Y, más la parcial de F de Z respecto a Z. ¿Verdad? Que si este fuera un vector, entre comillas, y aplicara el producto punto entre esto y esto, me sale el operador nabla.f igual a la divergencia. ¿Se dan cuenta de la utilidad de estas notaciones? Entonces, la divergencia y el rotacional se pueden escribir como vectores y su cálculo se hace como el cálculo de los vectores normalito. Bueno, ya regreso a la parte central y que es en verdad la cereza del pastel del cálculo 4 que están llevando ahorita. Entonces, por un lado puedes escribir y calcular la integral de superficie del flujo, que está aquí del lado izquierdo, y por otro lado puedo hacer la integral de volumen de la divergencia. Y lo que nos dice el teorema de divergencia es que esto es igual. Lo que voy a hacer ahorita en 5 minutos es mostrarles gráficamente por qué. ¿Ok? Y hay obviamente una demostración matemática más profunda atrás de esto. Pero imagínense que hago una cosa interesante. Parto esta especie de papa en dos. Aquí la estoy ilustrando en dos pedazos. Si sumo el flujo de una y de la otra de estas dos, aquí las pongo separadas, pero en realidad están muy, muy cerquitita, ¿verdad? Aquí las pongo separadas para poder representarlas. Pasa una cosa chistosa. El flujo de esta cara verde, que surge porque rebané como camote, cuando hago la integral, el flujo de esta es exactamente el negativo del flujo de esta otra superficie Φ2, que estoy llamándole los flujos Φ1 y Φ2. Entonces, si hago esta partición, suponiendo que esas dos partes están chiquitas y nada más están alejadas aquí por representación visual, el flujo de estas dos partes, la suma de estas dos partes va a ser igual a la de esta parte, porque la contribución del flujo de este segmento verde se cancela con el de este segmento verde más opaco. Y eso es interesante porque puedo ir partiendo esta cosa. Aquí nada más estoy argumentando que la suma de los flujos de estos dos segmentos se parece al del original. Y lo que uno hace en el teorema de la divergencia es entonces partir ese manifold, ese volumen gris, en un montononal de pedazos. Miren, aquí lo trato, imagínense una papa, ¿verdad? Si yo corto una papa, me queda una cosa así, y puedo calcular el flujo de cada una de estas partes. Pero si yo sumo el flujo de cada una de esas partes, las partes interiores en verde se cancelan siempre. Por eso puse esta parte, nada más un ejemplo, ¿no? Para ilustrar que el flujo en este segmento verde y este segmento verde se van a cancelar. Si llevo este proceso al límite, y en este momento lo estoy esbozando el teorema de la divergencia y cómo se prueba, entonces, si sumo todas esas partes me dan el todo, me dan el flujo de la frontera, ¿verdad? Y entonces aquí viene el truco. El truco es el siguiente. Si cada uno de estos pedacitos lo multiplico y divido por el volumen, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo esta cosa aquí, que es una integral de flujo normalizada al volumen, y aquí en este momento debo brincarles a ustedes la alarma de que esto es la divergencia, multiplicado por una diferencial de volumen.
¿verdad? Fíjense lo interesante de esta expresión. Eso es la divergencia y esa es una suma de Riemann de un montón de pequeños pedacitos multiplicados por esta cosa de tamaño diferencial BI. Cuando hago el límite de esta sumatoria, cuando el volumen se vuelve chico, eso se vuelve una integral de volumen. Del lado izquierdo no ha cambiado nada. Del lado izquierdo siempre he tenido el flujo total, me voy a regresar, el flujo total a través de esta superficie, ¿sí? Y lo que están viendo ahorita enfrente de ustedes en 5 minutos es la demostración gráfica, había que hacerlo formalmente, con deltas, épsilos y todo esto, del teorema de la divergencia. Es decir, si uno integra el flujo en la superficie, eso es igual a sumar las contribuciones de la divergencia volumétricamente. Siempre y cuando f sea continua, diferenciable, de primer parcial diferenciable, ¿no? Hay varias condiciones matemáticas que ya tendrán que ver. En este momento ustedes están trabajando en su curso de cálculo 4, aprendiendo a hacer integrales de superficie, etcétera, para llegar a este momento estelar, ¿no? Entonces, debía haberles dado un spoiler alert de por qué están haciendo tantas integrales de línea y de volumen. Y lo están haciendo porque quieren llegar a este momento estelar del curso, que es la parte final, en la cual se relacionan todas estas definiciones, flujo, divergencia, la relación entre las integrales de línea y rotacional, y llegar a este teorema, ¿ok? Y como este curso no es un curso de matemáticas, ya me despido de ellas por el momento, y les pongo la relación entre lo que hemos estado viendo hasta hace unas clases, antes de que se me botara la canica y empezara a hablar de matemáticas, y el teorema de la divergencia. Fíjense ustedes, tiene un objeto, una distribución de carga, puede ser homogénea, no homogénea, lo que sea. En esta distribución de carga va a generar un campo eléctrico y yo puedo calcular el flujo de ese campo eléctrico, como espero que ya se acuerden de lo que hicimos en clases anteriores, calcular el flujo en distintas geometrías, y usando el teorema de Gauss extraer ese campo, ¿no? Usando simetrías. Pero el teorema de Gauss, la ley de Gauss nos dice de manera muy general que esa integral de superficie es igual a la carga si ρ fuera la densidad de carga volumétrica de esta cosa, promedio, pues la carga que se encierra en ese volumen dividida por epsilon 0. ¿Sí? Espero que se acuerden de esto, lo vimos hace unas clases, es el teorema de Gauss. Pero por otro lado, ya acabamos de revisar hace un momento fenomenológicamente que la divergencia se define como el límite cuando un pequeño volumen va a cero del cociente de la integral de superficie de un cierto volumencito, en este caso se considera pequeñito, dividido por ese volumen, cuando ese volumen se va a cero. Entonces, del lado izquierdo tenemos el teorema de Gauss, que lo sacamos de manera fenomenológica, como ustedes quieran, física, y de este lado están las matemáticas. Anyway, I think that's Pero si se fijan un poquito, hasta hace unas pocas clases definí, bueno, hace algunos slides definí esto como la divergencia de un campo, ¿sí? Y lo que nos están diciendo estas dos cosas, y ahí ya digo y termino, es que la integral de volumen de esto que nos da la carga nos dice directamente, y estas definiciones, que ρ sobre epsilon debe ser igual a la divergencia de E, si esas integrales de volumen son las mismas, ¿no? Ya sé que es un montón lo que les estoy dando en este momento de golpe, pero esa es mi parte final de la ley de Gauss, ¿sí? Esto era experimental, fenomenológico. Por otro lado están las matemáticas, que nos dicen que la integral de superficie, o la integral de evaluación del flujo de un campo, en este caso eléctrico, está relacionado con la integral de volumen de la divergencia. Entonces, si esas integrales son las mismas, o sea, la integral de flujo eléctrico es la misma del lado izquierdo, por lo tanto, lo que está dentro de la integral de volumen debe ser lo mismo. Y esto, brincándome todas las demostraciones posibles, que lo van a hacer con cuidado, nos lleva a esta conclusión que está escrita en rojo. Y la puse en rojo porque merece estar impresa en la sala de todo el mundo que es físico en un marco, porque es la primera ecuación de Maxwell, ¿sí?
Esta es la primera ecuación de Maxwell, de las muchas que la gente pinta en sus playeras y en sus tazas. En su forma ya más general, esta es la forma vectorial de la ley de Gauss. Y enfoqué y dediqué la mayor parte del tiempo de la clase anterior a motivar digamos que el uso físico, la utilidad física de la ley de Gauss, pero esto que le estoy poniendo aquí es la manifestación ya más universal de la ley de Gauss, donde ρ es una función de x, y y z arbitraria, y E es el campo eléctrico, que es un campo vectorial que depende de x, y y z arbitrario, ¿ok? No hay cosa más general, más universal que relacione el campo y la densidad de carga que esto que están viendo acá, ¿sí? Y bueno, les agradezco su paciencia en todas estas clases que hemos tenido. Necesitábamos hacer todo eso y revisar todo eso para llegar a esta increíble síntesis, ¿no? Que es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Y así vamos a ir construyendo las demás, ¿no? Se los adelanto. Vamos a empezar con fenomenología, vamos a ver experimentos, vamos a ver físicamente qué significan los conceptos que estamos viendo. Les voy a dar otra repasada de matemáticas después con el rotacional y las integrales de línea para llegar e ir descubriendo, si quieren, construyendo las ecuaciones de Maxwell. Que en realidad yo así veo este curso, ¿no? Irles dando las nociones fenomenológicas y las herramientas matemáticas, o al menos indicarles por dónde están, que llevaron a esta síntesis que es, como físicos se los digo, de las más extraordinarias que ha hecho la humanidad, ¿no? La síntesis de Maxwell. Entonces, para eso era todo esto. ¿Sí? Todo este trabajo que hemos estado haciendo, el trabajo que están haciendo ahorita ustedes en su curso de cálculo 4, los va a llevar a este increíble teorema que relaciona una integral de superficie con lo que pasa en el volumen. Y mediten de nuevo lo que estamos haciendo, ¿no? Si ustedes piensan en un objeto geométrico, esos teoremas relacionan lo que pasa en la frontera de este objeto geométrico y lo relaciona con lo que pasa adentro de ese objeto geométrico, ¿no? El caso del teorema fundamental del cálculo, el adentro es una recta, ¿no? Es el dominio de una función y la frontera son los puntos extremos. En el caso del teorema de la divergencia, el objeto geométrico es un volumen y su frontera es una superficie, ¿verdad? Y este teorema relaciona eso y son, se los repito, en un esquema muy general de las matemáticas, manifestaciones de lo mismo, que es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que relaciona una antiderivada y una derivada cuando se desintegra, ¿eh? Es algo que quizás no les cuentan o no nos cuentan en cursos básicos. Y todo esto parece desconexo, ¿verdad? Parecen definiciones arbitrarias que no tienen una relación muy clara entre sí. Entonces mi propósito ahorita era mostrarles la película completa. Es un spoiler alert, pero espero que ya les motive y les diga para dónde van todo el esfuerzo que están haciendo ahorita. Y esto, así como se los acabo de poner, los prepara y los deja ya listos cuando lleven este curso más avanzado después de electrodinámica en el posgrado, típicamente, a atacar problemas ya súper densos, ¿no? Distribuciones de carga muy completas, problemas de distribución de carga en un átomo, problemas de, pues, los que están ahorita en la frontera, ¿no? Metaestructuras para desarrollar objetos invisibles, un montón de cosas. Pero las herramientas son estas, ¿sí? Entonces, los dejo ahí para que lo aprecien. Y hay otros ejercicios ahí, se los dejo ahí en la plataforma, para que pues, calienten la mano, lo relacionen con su curso de cálculo 4, pero por mi parte ya cumplí mi labor de explicarles para dónde va la cosa, ¿sí? Todo lo que están aprendiendo, hacia dónde lleva, y es a esta primer síntesis, una de 4. Vamos a ver después que la divergencia de un campo magnético es 0 siempre. Vamos a ver después la relación entre el rotacional de un campo eléctrico y el flujo de un campo magnético, que es la ley de inducción o de corriente de desplazamiento. Y vamos a ver otra que relaciona la rotacional de un campo magnético con el cambio del flujo del campo eléctrico.
que es la ley de Ampère-Maxwell. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está todo el curso. Ahorita ya alcanzamos uno de 4 objetivos, ¿sale? Y entonces, esto me hace ya cambiar de tema e irnos al siguiente punto del curso, que es potencial eléctrico. Aquí me gustaría, si hay alguna duda, inquietud, si quieren comentar algo, acuérdense que es una tribu libre, podemos manifestarnos y decir lo que les parezca relevante ahorita. Mientras preparo las notas de lo que sigue, las voy abriendo. Los invito a que me digan qué opinan. What the heck? This guy's in Solarium? Algunos de ustedes ya conocían este teorema, el teorema de la divergencia, el teorema fundamental de integrales de línea. Había oído hablar de ellos. Lo vi en un curso pasado. Que está repitiendo. Pues lo vimos un poco con cálculo, como la semana pasada. Si no me Ajá. equivoco. I have this cool Gonsic skin now. Ok, Show off. pues está bien. Están a nivel introductorio, pero pónganle muchísima atención. Take the diffuser. Hagan lo que hagan, esas herramientas son fundamentales, ¿no? Si se dedican a la óptica, si se dedican a física de plasmas, si se dedican a astrofísica, ¿no? En todos lados se calculan divergencias rotacionales. La acreción de masa por una estrella se expresa como la divergencia de un campo de masas. En verdad, por todos lados. Y cuando está uno joven, como ustedes, a veces estas herramientas parecen muy abstractas o muy inútiles y no ve uno para cuándo, ¿no? Se usen. Créanme que es el ABC. Están aprendiendo a solfear ahorita en física y estas son las notas, ¿no? Y más vale que se las aprendan bien porque al rato les van a poner a tocar una sonata. Pues no, si no saben solfear, pues no van a poder chiflar esto, ¿no? Bien, vamos a cambiar de tema. No, vamos a seguir con los mismos temas. Y lo que nos corresponde ahora en las notas de la plataforma se marca como potencial eléctrico. Vamos a empezar ahí. Y de nuevo, mi trabajo es mostrarles, pues, primero los aspectos intuitivos. Ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Sí. Y empiezo con esto, ¿no? Es una ilustración que todos ustedes han visto de la potencia de un campo eléctrico, ¿no? Creo que todos que estamos aquí en Cuernavaca conocemos la ira de Zeus cuando vienen las tormentas. Y lo que vamos a tratar de entender ahorita es por qué ocurren estas cosas y cómo podemos explicarlas. Y por qué la definición de potencial eléctrico es tan útil, ¿no? Espero poder manifestarles esto. Todo el mundo sabe lo que es un voltaje, ¿no? Inmediatamente piensan que es las cosas que aprenden en el CONALEP o en un bachillerato técnico, ¿verdad? Para ganarse la vida. En realidad, la definición de potencial es increíblemente poderosa. Entonces, ¿qué vamos a ver en lo que sigue del curso? ¿Qué es la energía potencial o potencial eléctrico? ¿Qué es eso, ese potencial de manera general? ¿Y por qué lo que uno usa ya en términos prácticos es la diferencia de potencial? Vamos a calcular el potencial eléctrico de algunas distribuciones. Y de manera inversa, si ustedes tienen un potencial, derivar el campo eléctrico que le da origen. Vamos a averiguar qué son las superficies y los conductores equipotenciales. Ahí voy a tratar de ligar nuevamente cosas que están viendo en cálculo 4, como el concepto de gradiente. Y vamos a ver aplicaciones, ¿ok? De estos conceptos, de lo que es el potencial. Y pues vamos a arrancar ahorita. Empezamos ahorita, hasta donde lleguemos, y retomamos el martes próximo donde nos hayamos quedado, hacemos un recordatorio como siempre, y nos vamos como hasta ahorita, ¿ok? Conceptos, definiciones físicas, ejemplos físicos de cómo se usan estas cosas, ¿sale? Profe, disculpe una pregunta. La electricidad estática, ¿cómo se crea? O sea, ¿cómo se crea? Entiendo que es por la diferencia de potencia, ¿no? La estática se genera cuando tú le quitas un electrón a un átomo, ¿no? Y de alguna manera dejas ese electrón y ese átomo fijos.
Es decir, los pones en una constricción. Tu pregunta es súper interesante, es súper interesante. Te voy a decir dónde no se crea. Si yo tuviera un gas y le quito algunos de esos átomos que constituyen ese gas, la atmósfera, imagínate la atmósfera de tu cuarto, ¿sale? Si yo ionizara los átomos de tu cuarto, los átomos que estás respirando ahorita son oxígeno y nitrógeno fundamentalmente, ¿no? 25% de oxígeno, 75% de nitrógeno. Pasa un rayo cósmico, de hecho en este momento en sus cuartos, aunque parece que no pasa nada, los están asaetando y atravesando partículas súper energéticas que se llaman rayos cósmicos. Es para dar miedo, ¿no? Que vienen de explosiones de supernovas y de quarks y de agujeros negros que salieron hace miles de millones de años luz, algunos de ellos, y precisamente el día de hoy están atravesando su cuarto. Si ustedes tuvieran un detector Geiger en su casa, yo de hecho, en un proyecto con unos chavos de un curso pasado hicimos uno, y es impresionante, ¿no? Hay una tasa de lluvia de partículas súper energéticas rompiéndonos y atravesándonos a cada rato. Aquí un paréntesis, la pregunta es ¿por qué no mutamos, verdad? ¿Por qué no nos morimos? Resulta que el DNA de sus cuerpos tiene mecanismos de reparación impresionantes, ¿no? En este momento mientras hablamos, están sufriendo ustedes mutaciones muy severas, pero el DNA bioquímicamente tiene máquinas de reparación del ácido desoxirribonucleico y ustedes ni lo notan. Si la tasa de daño, por ejemplo, si se acercaran a Chernobyl y la tasa de daño fuera mucho más alta, entonces el cuerpo ya no tiene capacidad de autocurarse y entonces muere uno, ¿no? Ahí sí te mata la radioactividad. Pero deben sentirse orgullosos. Ustedes son superhéroes, ¿no? De verdad, todos somos superhéroes, en el sentido que tenemos la capacidad de autorregenerarnos. Impresionante. No quería hablar de eso, perdón, ya empecé a derivar, ya empecé a debrayar. Lo que les quiero decir es que esos rayos cargan eléctricamente su cuarto, generan iones, pero esos iones no tienen de dónde agarrarse y entonces empiezan a viajar e inmediatamente se recombinan. Entonces, en un medio donde hay movilidad, donde hay capacidad de que las cargas se muevan, viajen y se recombinen con otras, no hay electricidad estática, ¿están de acuerdo? Pero si ustedes tienen un material sólido, como el teflón o, bueno, metal incluso, y ese rayo cósmico pasa y mata un pobre átomo, lo parte en dos y le quita un electrón, ese electrón se va a mover hasta que llegue un punto en el que haya fuerzas que no lo dejen moverse. En el caso de un metal, esas fuerzas se llama el potencial de Fermi. Ese nivel de energía de Fermi, ya lo verán cuando vean ciencia de materiales, física de estado condensado, y se queda ahí atorado en un estado de mínima energía y ya no se mueve más. Su electrostática es el campo de la física que estudia los campos eléctricos y las energías de esos campos y los potenciales de esos campos de partículas que están fijas en el espacio. ¿Ok? Esa es una definición muy general que te haría. Lo han vivido ustedes en las noches cuando llegan de sus casas, háganlo, es impresionante, a oscuras se quita uno el suéter y lo que ocurre es que conforme uno en el pecero o caminando, etcétera, en la atmósfera hay partículas, aunque no lo crean ustedes, muy energéticas. Hay una cosa que se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann y estas, aunque se ve bien tranquilo el aire que los rodea, algunas de las moléculas incluso pueden tener velocidades relativistas, otras están pegadas a cero y obviamente la media es una temperatura más, bueno, es un valor muy razonable. Pero algunas de esas moléculas chocan contra ustedes y les quitan un electrón, ¿no? El aire así quietecito, así como están ustedes ahorita quietos en su cuarto, les está quitando electrones a sus camisas. Y si la camisa que no es conductora no le permite ese electrón irse y recombinarse, pues se acumula. Y cuando van caminando en la calle y sus zapatos rozan el suelo, algunos átomos se ionizan, se cargan y se van acumulando si no tienen a dónde ir. Y cuando ustedes tocan a su amigo o saludan a alguien, se descargan esas cargas estáticas y pues, ustedes van sentido, ¿no? Supongo. Son los chispazos. Y aquí los hago meditar un poquito y de hecho uno de los problemas que les dejé es eso.
que vivimos en un mundo increíblemente neutral, ¿no? Increíblemente balanceado, en el que las cargas positivas y las negativas tienen el mismo valor. Y si uno le quita tantititas cargas eléctricas a la naturaleza, el resultado es catastrófico, ¿no? Un plasma es un estado de la materia que tiene una deficiencia de menos de 1%, incluso los muy energéticos. 1% de las cargas, de diferencia de carga en un conjunto de masa, es dramático lo que ocurre. Ahí tienen el Sol, ¿no? Asómense y vean al Sol. El Sol es un objeto en el cual hay un enorme desbalance de cargas. Hay ionización a un porcentaje del orden de 1%. El resto es gas neutro. Y vean lo que hace, ¿no? Es una cosa bestial. Entonces, sí, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no es tan obvio? Porque el mundo y el universo y las fuerzas de atracción tienden a neutralizar todo. Entonces, los seres humanos tenemos que construir objetos y máquinas que creen un estado fuera del equilibrio, ¿verdad? Y cree campos eléctricos que permiten que los LEDs de su pantalla que están viendo ahorita genere luz por recombinación de electrones par hueco, ¿no? En fin, ya estoy derivando, pero esa es la introducción, es una buena introducción. Muy buena pregunta la que me hiciste. Y no sé si la respondí. Perdón. Tu pregunta era qué es la estática, ¿no? Entonces, Sí, no sé si... justamente, creo que sí. Se le dice porque tenemos un trabajo de una práctica electrostática en el laboratorio Ajá. y consistía en tratar de crear electricidad estática en un tubo de PVC y hacer ahí varias como cosas con metales, aluminio Claro. y cosas de plástico. Pero lo curioso es que en la tarde cuando lo intentamos nos salió medianamente bien y más noche ya no logramos cargar el tubo. Claro, porque lo que pasa ahí, te dije, si hay un camino para el equilibrio, para que las cargas se recombinen, desaparece la estática. Cuando el aire está seco, el aire no tiene humedad relativa, las cargas no tienen para dónde ir. Si estás usando PVC, que es poco conductor, no tienen a dónde ir. Cuando cambia la humedad relativa, y eso ocurre obviamente cuando cambia la temperatura, hay una correlación directa humedad relativa temperatura, empieza a haber más moléculas de agua y esas descargan tu PVC. El agua es una molécula muy polar y se forman aniones de agua a lo bestia. Y entonces te descargan tu pobre PVC. Y por eso no jala tu experimento. El mejor experimento de electrostática es en el desierto, ¿no? Tendrían que irse al desierto a hacer sus... lo cual no es muy práctico, ¿no? Pero bueno, estamos rodeados de maravillas y cosas increíbles. Los seres humanos, como somos primates, no estamos hechos para lidiar con la complejidad y hacemos promedios, ¿no? O sea, la realidad es siempre un promedio de todo porque tenemos que andar comiendo y huyendo de los enemigos y buscando pareja, etcétera. Y entonces esta complejidad que nos rodea la borramos, ¿no? No estamos diseñados para procesarla. Por eso, afortunadamente, voy a hacer un comercial, existimos Homo sapiens que somos físicos y que nos entrenamos para no caer en ese prejuicio, ¿no? Pero ya. Creo que ya, de hecho, cuando empiezo a hablar de masas, porque ya se acabó la clase, ya empieza el hilo de las cosas. Vamos a hablar de energía potencial eléctrica en la clase. Vamos a empezar rápidamente a la motivación de esto. Todos estos son términos que ustedes han oído hablar, ¿verdad? El voltaje, han visto un voltmetro, algún primo, algún tío es técnico en electricidad. Y sabemos que se puede almacenar energía en baterías, que se puede transmitir por cables, ¿verdad? Incluso que se puede transmitir inalámbricamente con estos cargadores inalámbricos que tienen los celulares fresas. Incluso cosas no tan fresas, ¿no? El reloj que tengo ahorita aquí en la mano se carga con inducción. Entonces, tenemos una noción general de la energía eléctrica, ¿verdad? Y de hecho, nuestra vida depende de eso, el potencial de la membrana celular de la que están, las células de las que están ustedes hechos, necesita operar con energía eléctrica. Las neuronas con las que me están ahorita procesando mandan los impulsos de sus oídos y sus ojos hacia el cerebro por medio de energía eléctrica. Lo que les quiero decir es que la energía eléctrica lo es todo. Todo lo que nos está rodeando ahorita, lo que nos está... Y entonces vale la pena entenderlo, ¿no?
Y en esta siguiente clase, que va a empezar la siguiente martes, vamos a empezar a hablar formalmente ya de lo que es la energía eléctrica, ¿sale? Los dejo ahorita por el momento, ya se me fue la voz y ya también un poco la coherencia de las ideas. Pero vamos a arrancar la próxima clase con definiciones de potencial eléctrico y como siempre ilustrarles para qué sirve y dónde está. Y de ahí vamos a ir subiendo de nivel hasta donde alcance el cerebro para usar nuestros teoremas. La clase pasada fue darle las herramientas y el lenguaje que ahorita ya vamos a poder usar de manera más informal, pero ustedes saben que siempre podemos irnos a las definiciones de campo y de los teoremas que vimos cuando haga falta, ¿sale? Entonces lo dejo por ahí, chavos, hoy. Los invito a que revisen los problemas si no los han visto, porque yo creo que acabando este tema, les voy a hacer el primer examen. Entonces, he sumado algunos problemas, no sé si ya los revisaron, voy a seguir sumando unos cuantos más, y al menos una semana antes del examen les voy a avisar para que ya, si no los han hecho, se pongan a hacerlos o acaben los que no se han hecho y nos preparemos para nuestro primer evento desafortunado del semestre, que es hacer examen, ¿sale? Entonces empezamos aquí en esto, la siguiente clase, el material está ahí publicado, pueden verlo y pues nos vemos, piénsenle, traigan dudas, acuérdense que esta clase es también un grupo de autoayuda, si tienen alguna duda ahí que siempre les ha dado comezón y no han tenido la confianza de contárselo a alguien, en este grupo pueden hacerlo y vamos a tratar de aclarar cosas, ¿sale? Entonces me despido por hoy, chavos. Gracias por su atención. Pásensela muy bien, cuídense mucho.